Durante años, nadie entendía por qué las dos estrellas más grandes del cine mexicano nunca aparecieron juntas en una película. Pedro Infante era el corazón del pueblo. María Félix, el hielo que quema. Él cantaba para todos. Ella hablaba solo para los elegidos. Y sin embargo, esa unión que parecía inevitable no se concretaba hasta que un periodista preguntó directamente: ¿por qué nunca ha trabajado con Pedro? María lo miró, con esa mezcla de desafío y sinceridad, y dijo: Pedro opacaba a todos. ¿Por qué no a mí? No era una queja, ni una admiración disfrazada. Era una advertencia. María construyó su imagen con precisión quirúrgica. Cada gesto, cada encuadre, estaba bajo su control. Ella sabía que Pedro no actuaba. Pedro era, y eso lo hacía invencible. Estar junto a él era aceptar el riesgo de volverse invisible, y la doña nunca había nacido para pasar desapercibida. En la década de los 50, México era el Hollywood latino. Las estrellas brillaban en la pantalla, y en el corazón de millones, Pedro Infante era el hombre del pueblo. Con su guitarra y su voz quebrada, hablaba de penas, sueños y nostalgias, que todos compartían. Tenía la capacidad de hacer reír, y un segundo después, hacer llorar. No era solo un actor, era un reflejo del alma mexicana. María Félix, en cambio, no necesitaba lágrimas, ni canciones, ni sonrisas. Ella entraba en escena, como quien entra a un templo, con autoridad, con misterio, con poder. No representaba al pueblo, sino al ideal, la mujer que nadie podía tocar, pero todos admiraban. Mientras Pedro abrazaba la cámara, María la desafiaba. Él ofrecía cercanía, ella imponía distancia. Ambos dominaban la pantalla, pero desde polos opuestos. Los espectadores soñaban con verlos juntos, pero la industria sabía que unirlos no era fácil. Era como intentar mezclar vino tinto con pólvora. El resultado podía ser histórico o peligroso. María Félix entendía el cine como un campo de batalla, y en esa guerra de luces, la visibilidad era poder. Ella había trabajado años para convertirse en un ícono, no por casualidad, no por suerte, sino por estrategia y carácter. Sabía cómo mirar, sabía cuándo callar, sabía cómo llenar la pantalla, sin necesidad de moverse, pero también sabía que Pedro Infante jugaba en otra liga. Él no necesitaba estrategia, no imponía, conquistaba. Su presencia era tan natural, tan honesta, que era imposible competir con ella. María había visto lo que pasaba. Grandes actrices, con trayectorias respetables, desaparecían al compartir escena con él. Ella no estaba dispuesta a hacer la siguiente. Por eso puso condiciones. Por eso pidió el control del guión, de la iluminación, del vestuario. Todo debía proteger su imagen. Algunos lo llamaron capricho, otros inseguridad. Pero en realidad era una declaración. No permitiré que nadie me eclipse, ni siquiera tú, Pedro. Y así, antes de aceptar trabajar con él, María se aseguró de que el escenario fuera suficientemente grande para dos gigantes. La idea de Tizoc nació con una intención clara: reunir a los dos íconos más grandes del cine mexicano en una sola historia. Pero hacerlo no fue sencillo. Pedro Infante dijo que sí. Apenas escuchó el nombre del proyecto. Amaba los papeles sinceros, los personajes humildes y las causas nobles. María Félix, en cambio, miró todo con cautela. No era solo un guión, era su reputación la que estaba en juego. Pidió reunirse con el director, discutió cambios, preguntó por la música, las locaciones, el maquillaje. Quería garantías, no de dinero, sino de dignidad. Su personaje no podía ser solo la mujer hermosa que acompaña al héroe. Tenía que tener profundidad, conflicto, voz propia. Las reuniones se volvieron más intensas. El calendario se ajustaba una y otra vez. El equipo de producción dudaba si sería posible, pero Ismael Rodríguez no se rindió. Con paciencia y mucho respeto, logró convencer a María de que su personaje sería tan inolvidable como el de Pedro, y así, con contratos firmados y condiciones respetadas, comenzó la única colaboración entre la mujer más poderosa y el hombre más amado del cine mexicano. En el set de Tizoc, la diferencia de estilos se notaba desde lejos. Pedro era espontáneo, improvisaba, bromeaba con el equipo, vivía el personaje. María era meticulosa, seguía el guión palabra por palabra, controlaba sus gestos, exigía concentración total. En una jornada tensa,
Se grababa una escena donde Pedro debía desmontar, al final de un diálogo, pero el actor, completamente inmerso, siguió montado, perdido en la emoción. El director gritó: «¡Corte! Una, dos, tres veces». Nada. María giró la cabeza y soltó, molesta: «Esto no es teatro». «Señor, aquí se respeta el guión». La frase resonó en el set. Pedro, sin ofenderse, bajó lentamente, miró a María y dijo: «Tienes razón, pero a veces lo que siento pesa más que lo escrito». Hubo silencio, pero no de tensión, sino de respeto. Ninguno volvió a mencionar el asunto. Pero desde aquel día, algo cambió. Ya no eran la diva y el ídolo, eran dos intérpretes, explorando una frontera compartida. El día estaba nublado, la escena requería emoción, pero nadie esperaba lo que Pedro haría. Tizoc debía despedirse de su amor con un llanto contenido. Pedro no ensayó mucho. Dijo que prefería sentirlo en el momento. Cuando se dio la señal, caminó hacia la cámara, miró al horizonte, y algo en él se quebró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No actuó el dolor, lo vivió. El equipo quedó en silencio. El director, conmovido, dejó que la toma siguiera más de lo previsto. María Félix, observando desde detrás del monitor, cruzó los brazos. Al principio parecía escéptica, pero a medida que Pedro avanzaba, su expresión cambió. No era solo talento, era entrega. Cuando la escena terminó, nadie aplaudió, solo un silencio respetuoso que decía más que 1000 elogios. María no dijo nada ese día, pero al día siguiente, su trato con Pedro fue distinto. Ya no era distancia, era reconocimiento, y en ese cambio sutil se escondía una verdad. Por primera vez, María Félix dejó de ver a Pedro como un ídolo del pueblo y empezó a verlo como un igual. El estreno de Tizoc fue un evento nacional. Las salas se llenaron, las revistas hablaban de la química inesperada entre Pedro y María. Pero el verdadero impacto cruzó fronteras. En Berlín, el jurado internacional quedó conmovido por la interpretación de Pedro. El premio Oso de Plata no solo reconoció su talento, sino también la capacidad del cine mexicano de emocionar al mundo. Irónicamente, Pedro ya no estaba. Su trágica muerte en un accidente aéreo dejó a todos en luto. María no asistió al festival, pero envió una nota breve que decía: él merecía vivir ese momento, pero al menos el mundo lo reconoció como lo que fue, un gigante. Después de Tizoc, no hubo segunda vez. No porque no quisieran, sino porque el destino ya había escrito que esa unión solo ocurriría una vez, y fue suficiente para quedar en la historia. No hubo segundas oportunidades. Y tal vez esa fue la magia. Pedro y María se encontraron una vez, en la cima de su gloria, y bastó. Él trajo la pasión, ella la elegancia. Él hablaba al corazón, ella al intelecto. Juntos, construyeron un puente entre lo popular y lo sublime. Tizoc no fue solo una cinta premiada, fue un acto simbólico, el momento en que dos mitos dejaron a un lado sus miedos, sus diferencias, y se entregaron al arte. Después de eso, cada uno siguió su camino, pero esa intersección breve se volvió inmortal, como si el cine hubiera capturado un eclipse, algo que solo ocurre una vez, y deja luz, incluso en la sombra. Así, Pedro Infante y María Félix nunca fueron pareja constante en la pantalla, pero sí lo fueron en la memoria colectiva de un país, y eso, para México, vale más que 1000 películas.